Mi querido Agustín Basilio de la Vega, bienvenido a ADC Centro Evaluador y a ADC Centro, ADC Conversatorio. Siempre ADC es tu casa y la casa de todos sus alumnos y de los formadores instructores de México. Y siempre este espacio está abierto para todos. Y bueno, para mí, con mucho cariño, con mucha eh, admiración también, te abro este espacio, te presto a mis alumnos, te presto a los colegas, porque tenemos mucho que aprender de ti y me queda claro que será una sesión fascinante. Yo, como siempre, tengo mis notitas por acá. Y bueno, somos todos tuyos, Agustín. Gracias, Rosana. De verdad te agradezco. Buenas noches a todos, a los que ya llegaron. Silvia, Eliseo y Roberto, que son los que ven pantalla. Y pues en efecto, gracias a Rosana y a ADC Centro Evaluador, yo me certifiqué ya hace algún tiempo, pero pues me ayudó mucho porque como soy eh, profesor en universidad, trabajo en dos universidades y también doy clases en un bachillerato y aparte de vez en cuando me invitan a dar conferencias o charlas, pues lo que aprendí con la certificación pues me ayudó muchísimo, primero a ordenar ideas, segundo a hacer mejores prácticas en la formación, en la cátedra, y hoy me da mucho gusto poder compartir con ustedes unos de los temas que más me han llamado la atención, porque la Comunidad Europea, que es el tema que hoy vamos a tratar, pues es una formación política internacional nueva realmente. O lo van a ver ustedes, y todos los días estamos escuchando notas de lo que está pasando en Europa, pero a veces no alcanzamos a percibir por qué ocurren las cosas que están ocurriendo, y por ello le sugerí a Rosana que viéramos esto. Entonces, para poder entrar en el tema, me voy a apoyar en una presentación que voy a compartir en un momentito. Vamos a ver, aquí dice share, y ahora lo que tengo que buscar es la presentación, ¿verdad, Rosana? Y lo vamos a Así es. buscar en documentos, según recuerdo, pero lo tengo en mi escritorio, así que, bueno, a ver, permítanme un segundo. Voy a abrir el documento primero, Ujú. según recuerdo. Sí, abra el documento y una vez que esté abierto ya lo compartes Ahora sí. nuevamente. Como ves, tiene rato que no entro a un Zoom. Bienvenido todos los jueves. Bueno, a ver, ya lo abrí, ahora sí vamos a compartir. Y ahora sí, ya lo tengo aquí. No Ahí sé va. si ya se va viendo en pantalla. Listo, listo, ya puedes ponerlo en presentación y ya Presentación, lo vemos ¿verdad? claro. Ujú. Bueno, aparece en pantalla. ¿Me puede decir, a ver, don Eliseo, qué ve en pantalla, por favor? Es una proyección que lee la Unión Europea, una experiencia global humanista. Agustín Basilio de la Bueno, Vega. muchas gracias. Ese es mi nombre para que, bueno, aparece también ahí como etiqueta en la cámara. Voy a hacer un poquito más chiquito esto para que no me... Bueno, entonces, efectivamente, la Unión Europea es una experiencia global, aunque más bien es regional, pero sí es global en cuanto a que impacta al mundo entero, y ahorita vamos a ver por qué. Para entender cómo surgió la Unión Europea,
Lo primero y lo más básico es hacer un poquito de historia, pero la historia la vamos a hacer a través de unos personajes que fueron claves posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos es Robert Schuman, originario de Luxemburgo, del siglo antepasado, y fue un político francés muy interesante porque Luxemburgo es una zona fronteriza entre Alemania y Francia. Y como ustedes conocen de historia, recordarán que Francia y Alemania siempre han rivalizado desde hace muchos siglos. Y las dos guerras más duras que ha tenido la humanidad, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron justamente entre Francia y Alemania, Francia con algunos aliados, Alemania con otros países socios, pero fue especialmente cruenta la Primera Guerra Mundial. Y los terrenos fronterizos entre Francia y entre Alemania han pasado por temporadas a un país, por años más bien a un país, que generalmente pues, es el que gana el conflicto, y cuando se presentaba otro conflicto, esos territorios pasaban al otro país que ganaba el conflicto, y así tenemos lugares muy interesantes como Alsacia, La Lorena, y hay una ciudad especialmente increíble que es Estrasburgo, que pues tiene influencia tanto de la arquitectura francesa como de la arquitectura alemana por barrios, porque justamente durante estos conflictos esa ciudad pasó de un lado a otro y por lo tanto, pues según el gobierno que dominaba la región, en particular esa ciudad, pues construía barrios para significar especialmente la cultura de su nación. Y también los ciudadanos tenían que cambiar de idioma. Entonces, Robert Schuman, por haber nacido en esa zona, dominaba perfectamente el francés y dominaba perfectamente el alemán y conocía muy bien tanto la cultura de los alemanes como la cultura de los franceses. Finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, pues toda esta zona quedó definitivamente del lado francés. Por eso Robert Schuman es conocido como un ciudadano francés, aunque como pueden ver, su apellido es de origen alemán. Robert Schuman, que murió en 1963, pues fue uno de los principales dirigentes de la Cuarta República, es decir, la república que surgió al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler invadió Francia, pues destruyó el gobierno de ese momento, dividió a Francia en una Francia libre, una Francia ocupada. La libre tenía un gobierno conocido como el gobierno de Vichy, donde el mariscal Pétain era quien eh, estaba al frente de ese gobierno, y el norte de Francia, incluyendo París, pues estuvo bajo el dominio de los alemanes. Terminada la Segunda Guerra Mundial, entró en París el ejército francés, el general de Gaulle, y bueno, se formó un gobierno con la Cuarta República. Y fue nombrado Robert Schuman como ministro de Asuntos Exteriores justamente en los años cruciales de la posguerra. Y fue un gran negociador de tratados internacionales. Participó en el Consejo de Europa, en el origen de la OTAN, pero especialmente en un tratado que se pretendía que se firmara principalmente entre Alemania y Francia, del acero y del carbón, que eso es lo que significa esas siglas que aparecen ahí como CECA. Y de esa manera fue como se propuso, primero, como tratado de acero y del carbón, porque
Robert Schuman comprendió que para que hubiera una paz permanente en Europa y duradera, había que hacer socios comerciales a los países que tradicionalmente estaban en guerra. Imagínense eso, países que siempre habían sido enemigos, hacerlos eh, socios dentro de un tratado comercial, pues para que de esa manera se vieran como socios y no como competidores. Y como el acero y el carbón es, digamos, los principales productos industriales de esos países poderosos con gran economía industrial, Alemania cuenta con mucho carbón, es uno de los principales productores del acero, y Francia también produce acero. Bueno, pues así comenzó esto, como un tratado comercial sobre el acero y el carbón. Pero finalmente fue así como comenzó la Unión Europea, porque otros países como Suiza, bueno, ya lo veremos más adelante, los vecinos, Italia, especialmente Italia, dijeron, oigan, yo también, nosotros también queremos participar de ese tratado comercial. Ahora en nuestro tiempo, pues es muy común, por ejemplo, México tiene firmados 14 acuerdos comerciales con distintos países. Japón tiene tratados también comerciales internacionales, Estados Unidos, la misma Unión Europea como tal tiene tratados internacionales con otras regiones. Hay una característica importante en Robert Schuman, que perteneció a la democracia cristiana de Francia, era un católico, incluso llevó una vida ejemplar, que uno podría decir, bueno, ¿es posible que haya santos en política? Sí, Robert Schuman está en un proceso de beatificación y posible canonización que inició en 1990, justamente por el comportamiento ejemplar que tuvo, no solamente como político, sino como persona. Era un hombre francamente incorruptible, con ideas muy claras y que eh, lo toda su vida, todo su trabajo, acredita prácticamente una vida digna de servir como ejemplo. ¿Cuál es el legado de Robert Schuman? Bueno, lo primero era que los tratados que tenían que surgir después de la Segunda Guerra Mundial no podían ser como el de Versalles, que había humillado a Alemania y eso había provocado 20 años después una guerra más. Entonces, tenían que ser tratados en donde los países se hicieran amigos y al país derrotado se le diera también la oportunidad de salir adelante. Él hizo una declaración llamada Schuman, en donde proponía la reconciliación entre los franceses y los alemanes. Todavía a mí me tocó de niño conocer a algunos franceses hace 40, 50 años que no eran muy amigos de los alemanes y ahora yo veo que eso está totalmente superado, pues gracias a una posición ideológica, a una posición pragmática de llevar la filosofía cristiana al campo de la política. Hizo un libro que se llama Por Europa, en francés, Pour l'Europe, que se publicó pues ya después de que se empezó a generar esta comunidad en 1963 y se puede decir que este libro es uno de sus testamentos políticos y en él profundiza, bueno, cómo fue la democracia cristiana convirtiéndose en una palanca de política real en Europa. Es una forma de democracia moderna inspirada también en los valores cristianos. Bueno, Robert Schuman, si ustedes lo googlean, lo buscan, pues es un personaje realmente increíble y como político no crean que estuvo muchos años, como aquí en México, que hay políticos que han pasado por todos los partidos y que están en un gobierno y luego no. No, este hombre estuvo en el momento oportuno, poco tiempo, hizo lo que tenía que hacer y realmente hizo o es de los que hicieron que Europa no volviera a tener guerras en años.
Ahora sabemos que hay una guerra terrible en Ucrania, pero en la Europa del Este, y no es porque haya fallado la Unión Europea, sino porque a raíz de la desintegración de Rusia, bueno, se generaron otras tensiones, otros conflictos. Bueno, Robert Schuman lo dejamos aquí y pasamos a ver a otro de los padres de la Unión Europea, que es Alcide de Gasperi. Es italiano, contemporáneo, y aquí aparece un hombre que lo verán ustedes, Konrad Adenauer, y junto con Robert Schuman y Jean Monnet, estos cuatro pues se consideran como padres de la Unión Europea. Pero Alcide Gasperi, ¿qué hizo? ¿Cuál fue su vida? Bueno, pues fue un líder que perteneció también a la democracia cristiana, pero de Italia, y que después de la Segunda Guerra Mundial, este sí tenía un talante impresionante, fue incluso consejero papal y estuvo dirigiendo 8 gobiernos sucesivos después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es de los hombres que una vez que los aliados liberaron a Italia de los nazis, bueno, surge una nueva República Italiana y él es de los que encabezan estos gobiernos. Fue también ministro de Asuntos Exteriores, propuso, por ejemplo, que Italia se adheriera a la OTAN, la integró al Tratado a la Comunidad Europea del Acero y del Carbón, eso significa SECA, y después fue de los que proyectaron la Comunidad Económica de la Defensa Europea. La Iglesia Católica consideró el proceso de beatificación, porque también era un católico muy destacado, pero bueno, no sabemos mucho más sobre esto. Sin embargo, vale la pena decir que compartía los mismos valores de Robert Schuman, aunque pertenecían a países diferentes. Bueno, se lograron entender porque la democracia cristiana tiene sus orígenes en la doctrina social de la Iglesia, que es la visión social que tienen los católicos para aquellos que se involucran en la política. Es decir, en la política se involucran pues personas de todos los credos, algunos incluso que no tienen credos, pero la doctrina social de la Iglesia propone valores para aquellos católicos que desean participar en política y hace sugerencias para poder hacer gobiernos que tengan como fundamento el respeto a la dignidad humana, el bien común, la solidaridad y el que los gobiernos actúen de manera subsidiarios. El tercer personaje interesante fue Konrad Adenauer. Este hombre fue perseguido por los nazis y se escondió incluso con monjes benedictinos. Antes, ¿por qué lo persiguieron los nazis? Porque antes este era un funcionario público de carrera, como se conocen allá en Alemania, que desde finales de 1800 cuentan con esto que nosotros en México intentamos hacer y que ahora se ha perdido, pero que a partir del 2000 tuvo como un intento de instalarse el servicio civil de carrera, es decir, que las personas permanezcan en sus puestos, en sus gobiernos, sí, que cambien los alcaldes, pero que los directores de limpia pública, de agua potable, pues permanezcan en 3, 4, 5 o 10 administraciones. Entonces, Konrad Adenauer había sido, antes de la Segunda Guerra Mundial, alcalde de Colonia, pero después tuvo que ocultarse de los nazis porque lo encarcelaron en varias veces, lo persiguieron y finalmente, al terminar la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en jefe de un movimiento que se llama Unión Demócrata Cristiana en la zona británica. Fue cuando nació la democracia cristiana en Alemania. Y después, en 1949, se convirtió en el primer canciller de la Nueva Alemania, que ya es una democracia hoy en día, es una república federal
ahora ya está unificada. Pero en aquel entonces estaba separado la Alemania occidental de la oriental. Sin embargo, Adenauer fue el primer canciller, le tocó la Guerra Fría porque Alemania, pues con el muro de Berlín estaba dividida y fue hasta sus 87 años un canciller en funciones. Él logró consolidar este partido de la Unión Demócrata Cristiana, que incluía a católicos y protestantes, porque la mayor parte de la población de Alemania tiene estas dos religiones predominantes y esta democracia cristiana pues fue la que creó la economía social de mercado, que es una economía que aprecia el mercado, la libre competencia, la propiedad privada, pero que también le da al gobierno la responsabilidad de corregir las desviaciones que pueda tener la economía de mercado para generar oportunidades a las personas que tienen menos capacidades académicas o empresariales o de recursos económicos. A Konrad Adenauer le tocó, desde luego, la reconstrucción de Alemania bajo el Plan Marshall, que fue también una experiencia muy importante. Konrad Adenauer, junto con Jean Monnet, junto con Alcide Gasperi, junto con Robert Schuman, iniciaron pues el antecedente de la hoy Comunidad Europea, de la Unión Europea, como la Comunidad Europea del Acero y del Carbón. Y aquí lo cito, me gusta lo que aquí se ve, porque estas palabras demuestran de manera esencial cuáles fueron los valores que ayudaron hacer que Europa por fin lograra la paz y el progreso. Entonces, decía él, teníamos que inclinarnos a un lado o al otro, pero no queríamos ser aplastados. Antes o después, uno de los dos grupos, o sea, los rusos y los americanos, que recuerden que estamos en la Guerra Fría, uno de los dos grupos intentaría tener de su parte el potencial alemán. Está hablando de Alemania. Solo queda una vía para salvar nuestra libertad política, nuestra libertad personal, nuestra seguridad, nuestra forma de vida, desarrollada desde hace muchos siglos y que tenía como base un concepto cristiano y humano del mundo. Una firme conexión con los pueblos y países que tengan las mismas opiniones que nosotros sobre el Estado, la persona, la libertad y la propiedad. Este era el pensamiento que resume de manera esencial cómo fue posible que la Europa, a partir de estos pensadores que desde luego eran hombres estudiosos de la filosofía, conocedores de la teoría política, pero eran además hombres prácticos, hombres que resolvieron. Bien, pues una vez conociendo a estos personajes, pasemos a la parte histórica, que es muy simple, muy sencilla, y después de que exponga yo esto, pues me gustaría también que tuviéramos una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Bueno, como lo dijimos, pues la Comunidad Europea surgió como un tratado sobre el acero y el carbón en 1958, pero ha ido evolucionando en estos, pues, menos de 70 años prácticamente, y actualmente está integrada por 27 estados europeos. La Unión Europea que conocemos hoy como tal es muy nueva, porque fue a partir del Tratado de Maastricht del 1 de noviembre del 93. Si nosotros observamos, del 93 al 24 son escasos menos de 30 años prácticamente. Y es una unión supranacional de facto, pero que cuenta también con un parlamento
que cuenta el tratado en sí, son las normas que rigen a esta Comunidad Europea y vamos a ver cómo está conformada. Esta unión de países, de estos 27 países, tienen un área de 4.237.473 kilómetros cuadrados. Es un poco menor de la comunidad que formamos los mexicanos con Estados Unidos y Canadá, pero de todas maneras es una área muy grande que cuenta con 446 millones de habitantes al 2021. Ahorita probablemente sean más. Tiene y cuenta con un sistema jurídico, político y comunitario para la zona. Cooperan entre ellos, se ayudan entre ellos, hay solidaridad entre ellos. Cuando un país necesita ayuda, la Comunidad Europea como tal envía recursos y hay algo muy importante que tienen un pasaporte común y eso les da gran ventaja porque pueden ir de un país a otro sus ciudadanos con una gran libertad y eso ayuda a que puedan, por ejemplo, los jóvenes estudiar en las distintas universidades de Europa. Hay un programa, por ejemplo, muy interesante que se llama Erasmus, en el cual un joven español puede hacer un año en Alemania o en Francia o en Suecia o en Italia, y así también ocurre con algún estudiante polaco que quiera hacer alguna especialidad en Italia, en Francia. Y yo conozco muchos jóvenes justamente porque doy clases en las universidades y me doy cuenta que eso ayuda, esos intercambios, primero a que los jóvenes estén más preparados, pero también que conozcan mundo, que conozcan cómo viven en otros lados, que conozcan de otras culturas, y esa apertura pues hace a que lleven cosas buenas a sus respectivos países. Pero lo más importante de esta comunidad europea es que ha logrado un progreso económico nunca antes visto en Europa. España, por ejemplo, a partir de que entró a la Comunidad Europea, creció mucho en cuanto a Producto Interno Bruto, en cuanto a prestaciones sociales, en cuanto a calidad de vida, etcétera. Y lo más preciado para toda esta zona es que desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, pues ya no ha habido ningún conflicto entre los países europeos occidentales, salvo en la excepción que sabemos que a partir del 2014 que Rusia invadió Crimea y ahora en el 2022 que invadió Ucrania, y justamente porque Ucrania quiere pertenecer a la Unión Europea y los rusos no la dejan pertenecer a la Unión Europea y por eso tenemos ahí una guerra de un país que no se incluyó oportunamente en la Unión Europea y ahora ya la tiene muy difícil. Aquí vemos la evolución histórica de la Comunidad Europea en el 50, cuando se empezó a promover el Tratado del Acero y Carbón, pues estaban en negociaciones dos países, Francia y Alemania. Pero finalmente, con el Tratado de Roma, cuando nació, digamos, este Tratado del Acero y del Carbón, que se convirtió, digamos, en el embrión de la Comunidad Europea, se unieron otros países, como ven, los Países Bajos, Italia, Luxemburgo, Francia y Alemania, pero vean cómo está Alemania, solamente la parte occidental. Más adelante, en el 73, se incluyó Dinamarca, Irlanda y también Inglaterra. Y ya teníamos entonces 9 países. En el 81, Grecia se adhirió a la Unión Europea. En el 86, España y Portugal, a partir de ese momento España y Portugal tuvieron un auge que hasta la fecha se le ve. En el 95 eh, entra en esta comunidad Austria, lo ven ahí, en el centro, en el corazón de Europa, y en el norte, dos países nórdicos importantes, Suecia y Finlandia. Cuando ocurrió el derrumbe de la Unión Soviética allá por 1991, sucede que varios países europeos que antes pertenecían a la Europa Oriental y que estaban bajo la influencia de Moscú, por ejemplo, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia
Checoslovaquia, entre otros, pues esos países rápidamente adoptaron el capitalismo como forma de desarrollo económico de manera inmediata. Adoptaron la democracia, entonces la combinación de democracia con un sistema de mercado abierto las convirtió en economías de democracias liberales. Y claro, para entrar a la Unión Europea se tiene que garantizar cambios estructurales para que esas democracias de veras sean eso y para que esas economías de mercado pues sí tengan el ingrediente de la libertad, del respeto a la propiedad, pero que al mismo tiempo también cuenten con sus mecanismos para la justicia social. Entonces, el ingreso a la Unión Europea no es hacienda automática, no, ponen condiciones para que sean verdaderas democracias, que haya Estado de Derecho, que se respeten los derechos humanos y todo lo necesario para que sean países que no sean totalitarismos, que no sean dictaduras, que no sean lugares en donde no se respeten los derechos humanos. Entonces, estos países hicieron todos los cambios legales necesarios, todas las reformas estructurales necesarias y fueron en el 2004 incluidos también dentro de la Unión Europea. Y la Unión Europea tuvo otro crecimiento en el 2007 con otros países, ahí se ve Rumania y Bulgaria, y finalmente Croacia en el 2013, pero también ha tenido la separación de países. Esto ocurrió en el 2019 cuando el gobierno populista de Gran Bretaña, mediante un referéndum, votó el famoso Brexit. Y lo que ocurrió fue que los jóvenes, pues no fueron a votar, votaron los ancianos del Reino Unido. La mayor parte de ellos añoraban las épocas victorianas, no entendían mucho lo de la Comunidad Europea, y en una votación súper cerrada, los ingleses dijeron sí al Brexit, que significa Inglaterra fuera de la Unión Europea. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pues una cosa que ahora se siguen arrepintiendo, particularmente los jóvenes, porque ya no tienen acceso al programa Erasmus que les permitía hacer posgrados, hacer intercambios en otros lugares como Francia, como Alemania, como Austria, Italia, la misma España, Portugal. Bueno, hay que entender algunas peculiaridades de lo que es la Unión Europea. Para empezar, existe algo que se llama zona euro. Es decir, son los países, es decir, las cláusulas de la Unión Europea tienen algunas excepciones porque algunos países han decidido conservar sus monedas. Por ejemplo, Dinamarca, que es un reino, Suecia, que es un reino, manejan la corona. Igual ocurre en la República Checa. En Polonia, la moneda zlot. En Rumania y Bulgaria, ahorita no recuerdo, pero en todos los países que están en azul fuerte, se maneja el euro. Es decir, hay una moneda común. Y si ustedes revisan las monedas, son muy bonitas porque tienen motivos de todos estos países, de Francia, de España, de Luxemburgo, de Alemania, especialmente las monedas de 2 euros. Y si cruzamos la frontera a Polonia, no hay ningún problema, ahí es un paso libre, pero sí hay que cambiar el euro por los famosos slot y viceversa. Entonces, hay países que manejan el euro y entonces a eso le llamamos zona euro. Por otro lado está la zona Schengen. ¿Qué significa? Países en los cuales no se necesita ningún tipo de pasaporte. Rumania y Bulgaria tienen el problema de que limitan pues con la zona eh, ya más hacia el Asia. Y en estos países sí hay algún tipo de controles, por lo cual pues no se considera
espacio Schengen, que es en el de libertad de tránsito total. Uno viaja en un tren desde Madrid, pasando por París hasta Berlín y la propia Varsovia. Y bueno, es como si estuviéramos uno en un solo país y no se necesita ningún control. Estas condiciones de la moneda común y del espacio Schengen, el euro y el Schengen, pues son motores del progreso económico porque hacen que las personas se puedan mover con mayor libertad en estos países, trabajar en cualquier lugar, hacer negocio en cualquier lugar, contar con la misma moneda y bueno, pues eso desde luego, esa gran libertad de movimiento, esa gran libertad económica, esa gran libertad de que tú puedas dedicarte a lo que quieras, puedes ser tener un viñedo en España y vender tus vinos en Alemania o en Francia, pues eso ayuda a que las personas puedan hacer una vida económica muy productiva, con mucha libertad, con los mismos valores de la democracia, con los mismos valores de organismos autónomos, con los mismos valores de productividad, etcétera, pues es lo que ha hecho que estos sean por mucho los que tengan mejor nivel de vida en el mundo, porque el nivel de vida de la Comunidad Europea supera en una proporción muy amplia incluso al mismo nivel de vida que hay en los Estados Unidos. ¿Cuál es el futuro de la Unión Europea? Pues es muy difícil saber. Lo que sí sabemos es que Ucrania intentó desde el 2014 pertenecer a la Unión Europea y lamentablemente no se pudo. Ya estaban a punto de firmar la integración a la Unión Europea y el presidente en ese momento de Ucrania se echó para atrás, así como ya ven que aquí hay políticos que están en un lado y de buenas a primeras se cambian o cambian de opinión, pues eso pasó en Ucrania. Cambió de opinión el presidente en turno en el 2014 y lamentablemente no entró a la Unión Europea. Hubo una revolución tremenda, el famoso Euromaidán. Les recomiendo mucho que vean en Netflix, en la plataforma esta, eh, una, un documental sobre el Euromaidán que se llama, creo que se llama Libertad en invierno. Ahorita se los busco si me dan la oportunidad, pero ahí habla perfectamente de qué pasó con Ucrania en el 2014, que justamente fue cuando los rusos se metieron en Ucrania, se metieron militares porque tenían ahí su base de Sebastopol, donde estaba la flota de Rusia del Mar Negro, y de ahí lograron invadir en el 2014 a la península de Crimea. Ya en el 22, el 24 de febrero del 22, Putin ordenó una operación especial que fracasó y ha hecho que la guerra en Ucrania pues ya tenga casi 3 años allí. ¿Europa es estable? Sí, pero tienen esa espina clavada porque toda Europa sabe que si Putin le quita territorios a Ucrania, podría después reclamar territorios probablemente en Finlandia, en Lituania y en otros países fronterizos. Eso provocó, entre otras cosas, que Finlandia y Suecia, que habían permanecido por años neutrales, incluso se hayan integrado a la OTAN, que es una alianza militar defensiva de otra naturaleza muy diferente, y pues ahora la Unión Europea, con la elección de Donald Trump, pues también están inquietos porque saben que Donald Trump es aislacionista. Bueno, pues hasta aquí mi intervención. Me gustaría pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Dejo de compartir. Y pues, ¿qué les pareció eh, esta breve historia sobre la Unión Europea?
Sí, pues aquí tienen a mi querido Agustín, que yo tengo mucho que decir, pero por supuesto es que ustedes intervengan, la sesión es para ustedes. Y bueno, yo aprendí mucho, Agustín. Adelante, quien quiera hacer, preguntar, comentar, Eliseo, Miguel Ángel, Roberto, bueno, Víctor se va uniendo apenas. Ahí lo veo que ya está don Víctor. Alguien que quiera adelante, Eliseo, por favor. Muchísimas gracias. Primero que nada, pues muchas felicidades, maestro Agustín Basilio. Fue muy enriquecedor esa aportación al acervo cultural. Eh, Me hizo sentir nostalgia de mis raíces, muy lejanas, por cierto. Pero quiero enfocarme en lo trascendente que puede ser para nosotros conocer sobre estos temas. En primera instancia, realmente me preguntaba, ¿qué, qué va a aportar a mí como persona, como instructor, como profesionista, tener este conocimiento? Y gracias a haberme hecho preguntas como estas, es que pude encontrar esa miel que buscan las abejas en cada ocasión, ¿no? Pude detectar lo bueno, lo positivo, el tesoro que nos acaba de eh, humanitariamente compartir, porque bueno, de hecho, nunca en mi vida se me había ocurrido investigar algo al respecto y él me acaba de dar ese conocimiento resumido. Muchísimas gracias. Fue de los mejores tiempos invertidos después de la cena. Vaya, fue un postre delicioso. Eh, Me comprometo a tratar de estar a partir de hoy y en adelante todos los jueves con ustedes, si me lo permiten, y si Dios nos presta vida, por supuesto. Gracias, perdón, no quiero extenderme más. Muchísimas gracias por compartirnos ese conocimiento, maestro. Muy bien. ¿Alguien más que desea hacer alguna participación? Gracias, Eliseo. Gracias, Eliseo, por tus palabras. Por aquí, denme un segundo. Don Agustín, muy buenas noches, gusto en saludarte. Me Hola, perdí Víctor. tu exposición en vivo, la voy a ver en diferido. Es que Rosana me tiene trabajando, estaba Hace justamente, bien. justo hoy la cuarta de 5 sesiones del otro estándar que damos, del de asesoría en comercialización de bienes inmuebles. Solo agradecerte este tiempo y sin haberla escuchado, coincido con Eliseo de antemano. Seguramente fue una extraordinaria exposición. Te conozco hace algunas canas. Bueno, nos conocemos hace algunas canas y estoy seguro que será eso. Gracias por tu tiempo, Agustín. Que tengas buena noche. Ahí estamos, Víctor. Gracias también por tus palabras. Lo bueno es que queda grabada, ¿verdad? Sí, sí, Eh, señor. Rosana. Queda grabada en la en la videoteca de ADC en YouTube. Y tú no lo sabes, pero ellos te conocen porque hemos tenido pláticas propedéuticas para instructores y gracias a tu testimonio, pues bueno, ya te ubican. Ah, bueno. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más, Roberto, Miguel Ángel, antes de pasar a las conclusiones? Bien, por supuesto que el espacio está abierto para ustedes. Efectivamente, siempre es muy grato verte, Agustín, y bueno, qué gusto tenerte en este espacio, como te lo decía al inicio. Adelante, Roberto, si quisieras comentar algo, ¿o no?
Ok. Gracias, Roberto. Y en este sentido yo me sentí en una clase magistral, ¿no? Así la clasifico, una clase magistral, porque tienes, como decía Eliseo, tienes esa habilidad de transmitir como instructor y que nos fuiste llevando de un punto cero hasta este clímax de que no acabe, quiero más, ¿no? Porque arrojaste muchos datos muy específicos, muy precisos. Y bien, yo agradezco este proceso de historia de la Unión Europea que justo hace clic ahora con toda esta historia que nos cuentas, con los estándares de competencia. Es decir, cómo liderazgos desde su personalidad, desde su historia, desde su coincidencia de vida, desde ser vecinos entre países, deciden reunificar Europa, cada quien reitera con su historia, pero que reiteran y terminan en el plan Marshall, que es cada quien hagamos lo que nos toca hacer, y es el inicio de los estándares de competencia laboral, ¿no? Y mira, Rosana, a mí me llama la atención dos cosas. Primero, que es posible llevar la teoría a la práctica, la filosofía a la Exacto, política, a eso voy. los valores a la vida cotidiana. Es decir, a veces nos dicen, ay, es que eres un soñador o tú piensas románticamente, eso es imposible. Y lo peor es que te digan, todos los políticos son iguales, todos los partidos son iguales, todos los empresarios son iguales. No hay manera. Y no es cierto eso. La historia demuestra que uno, dos, tres, cuatro personas pueden ser claves para hacer cambios sorprendentes. Así es. Pero la otra parte que es también muy importante es ver cómo personas confrontadas, países confrontados, por fin pueden ponerse de Coincidir. acuerdo y construir un ambiente de paz, de progreso y de valores comunes. A eso voy. México y Estados Unidos y Canadá somos países mucho más jóvenes que los viejos países de la vieja Europa, valga la redundancia. Estamos apenas intentando hacer primero se llamó Tratado de Libre Comercio, ahora se llama TEMEC, ahora con Trump no sabemos qué vaya a pasar, pero lo que sí es cierto es que acá es mucho más difícil lograr la integración que ya lograron allá. Acá todavía hay fronteras con murallas, con patrullas fronterizas, hay problemas de democracia en los tres países. Quizás el que tenga menos problemas de democracia es probablemente Canadá. Ujú. Si ustedes ven el índice de democracia, verán que Estados Unidos no tiene el desarrollo de las democracias de Europa, tiene problemas también. México ya ni se diga, ¿no? Y más ahora en estos tiempos en donde se están haciendo cambios que todavía no sabemos qué resultados vayan a dar. Pero si vemos en el ejemplo europeo, encontramos la posibilidad de llevar a la vida real los ideales y por otro lado la capacidad de diálogo. Exacto. Maestro, no, no se calle nunca, por favor. A eso voy, porque cuando empezaste, Agustín, hacemos referencia, porque aquí habemos instructores, a la importancia de la técnica instruccional, diálogo, discusión. Sí, y va a salir con mi comentario. Es decir, cómo a través del valor de cada una de la persona y de dialogar, de conocerte, de conocer tus inquietudes, tus impresiones y cómo lograr un consenso en una técnica que pareciera absurda, puede lograr eso, poder unificar a naciones, a países, a líderes, a trazar una ruta de vida, una ruta política, económica, cultural de un continente, y es súper enriquecedor porque justo eso, y con esto concluyo, por supuesto, está la mesa abierta al debate, que la congruencia personal
se ve reflejada en la congruencia social y política, ¿no? Y eso es lo que nos has mostrado. Yo agradezco el espacio, me quedo con mucha tarea efectivamente como instructora, no solo para ADC, sino para la vida. Y como siempre para todos, este es su espacio. Nos vemos el próximo jueves y reitero, el espacio está abierto para que sigan preguntándole a Agustín. Gracias, Agustín. A tus órdenes y de todos. Gracias. ¿Algo más? Sobre todo porque nos robamos a Agustín de una agenda muy complicada y entonces anduve así sobre de él para... No, con mucho gusto, Rosana, de verdad, Víctor, las veces que quieran, ¿eh? Gracias. Y bueno, pues agradecerles este espacio del conversatorio muy enriquecedor. Eh, yo me comí el postre antes de la cena. Y bueno, un gran abrazo para todos. Nos vemos el próximo jueves en el conversatorio. Y bueno, comentarles que el próximo sábado tenemos una plática propedéutica para nuevos y próximos instructores. Muchos de ustedes ya lo han tomado. Si se quieren sumar, siempre son bienvenidos. Siempre se vuelven enriquecedoras también las pláticas propedéuticas porque nos recuerda hacia dónde vamos como instructores. Y bueno, será un honor tenerlos. Mañana les paso el contacto y buena noche. Hasta pronto. Nos vemos. Buenas noches.